tema que vamos a ver ahora se denomina sucesiones. Sucesiones. Que se me perdió. Esto está pegado. Sucesiones. ¿Ok? Una sucesión básicamente se entiende como el ordenamiento. Ordenamiento de valores que cumplen una regla. ¿Ok? Es decir, que tenemos sencillamente un ordenamiento de valores y esos valores van cumpliendo algún tipo de regla. ¿Listo? En general, las sucesiones las vamos a dividir o se dividen en progresiones y en series. ¿Ok? Existen muchos ordenamientos que se pueden dar de acuerdo a algún tipo de regla. Por ejemplo, si nosotros tomamos los valores que se van generando a partir de una función. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una función algo como 3x más 2 y voy generando algunos valores sencillamente reemplazando el valor de la x. Entonces, ¿qué pasa cuando x toma el valor 1? Entonces tendríamos 3 por 1, 3 más 2 serían 5. Y ahí tendríamos nuestro primer valor. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo el 2? 3 por 2 serían 6, 6 más 2 serían 8. ¿Qué pasa cuando reemplazo el 3? Serían 3 por 3, 9, más 2 son 11. Y así sucesivamente estamos generando un ordenamiento de valores que están definidos por esta función. ¿Ok? Así que cualquier función me va a generar siempre un ordenamiento de valores. Y estoy hablando de cualquier función de cualquier tipo. Imaginémonos una función cuadrática. Por ejemplo, algo como x al cuadrado menos x. Igual, si vamos reemplazando, cuando yo reemplace el 1, tendríamos 1 al cuadrado, 1 menos 1 sería 0. Cuando reemplace el 2, tendríamos 2 al cuadrado, serían 4, 4 menos 2 serían 2. Cuando reemplace el 3, 3 al cuadrado, 9, 9 menos 3 me darían 6. Cuando reemplace el 4, 4 al cuadrado, 16, 16 menos 4 serían 12. Cuando reemplace el 5, serían 5 al cuadrado, 25, 25 menos 5 serían 20. Y ahí tenemos un ordenamiento de valores. Cualquiera de ellos, entonces, es lo que vamos a llamar sencillamente una sucesión. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Sin embargo, nosotros no vamos a ver todas esas posibles sucesiones que se puedan formar. Vamos a ver unos casos bien particulares, ¿ok? Y eso es lo que me define efectivamente el tipo de progresión, porque de acuerdo a la operación que nosotros realicemos, vamos a tener operaciones que son aritméticas y vamos a tener progresiones que son geométricas. Como les decía, pues existen infinitas más, pero nosotros solamente nos vamos a detener con estas dos. Por el lado de las series, entonces vamos a tener también ese tipo de divisiones. Vamos a tener unas que son aritméticas y otras que son geométricas. ¿Por qué toman los mismos nombres? Porque
las progresiones van a generar a las series. Entonces, una progresión aritmética va a generar una serie aritmética. ¿Está claro? Una progresión aritmética genera una serie aritmética. Así. Y una serie geométrica, o perdón, una progresión geométrica genera una serie geométrica. ¿Está claro? Por eso es que toman el mismo nombre. Cuando tenemos nuestro ordenamiento de valores, entonces yo puedo tener, voy a poner un ejemplo muy simple, digamos que tengo el término 1, luego tengo el término 3, el 5, el 7, 9, 11 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una progresión o una serie en general, una sucesión, ¿sí? Pues vamos a tener en cuenta lo que es el valor y otra cosa es la posición, que técnicamente no se le dice posición, sino se le dice número de orden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el valor 5. ¿En qué posición se encuentra el valor 5? De acuerdo a esa lista. De tercero. Está de tercero. Entonces, des en cuenta que una cosa es el valor es 5, pero su posición es la tercera. ¿Ok? Si nosotros entonces ahora hablamos de cuál es el valor de la quinta posición. ¿Qué me dicen? 9. Valor de la quinta posición, esta es la quinta posición y su valor es 9. ¿Está claro hasta ahí, cierto? Eso significa que nosotros tenemos que determinar o vamos a estar determinando lo que va a ser el valor y lo que va a ser una posición. ¿Ok? En qué lugar se encuentra determinado valor o cuál es el valor de determinada posición. Los valores, pues, van a depender de qué es lo que está generando nuestra serie o nuestra sucesión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener el caso de la acumulación de una bacteria. Entonces, pues el valor va a estar dado por el número de bacterias que haya, ¿cierto? El valor puede estar determinado también por una acumulación de dinero. Entonces, el valor corresponde a una cifra en pesos o en dólares o lo que sea, en una unidad monetaria. ¿Ok? O sea que el valor va a depender de la unidad con la que estemos trabajando, la situación que se esté planteando. ¿Ok? El número de orden, pues siempre es una ubicación y por ser una ubicación se expresa en números ordinales. Ordinales. Les recuerdo que se dicen ordinales precisamente porque definen un orden. Entonces, nosotros cuando hablamos de orden decimos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Y haciendo un paréntesis ahí, me imagino que ustedes ya recogieron sus guías en el colegio. Claro, profe. Ok. En la guía aparece una lista, ya estamos hablando de guía del tercer periodo, ¿no? En la guía aparece una lista de cómo se nombran las posiciones o las distintas posiciones que pueden haber. Por ejemplo, cuando un objeto o cuando alguien llega en la posición 25 en una carrera, ¿cómo se le dice? ¿En qué posición llegó? En números ordinales, ¿no? 25º. No, eso es un error. Utilizar las... Vigésima quinta, profe. ¿Perdón? Vigésima quinta.
Correcto, 25º. En ese llegó en la posición 25º. Aquí ya quiero hacer la anotación. Las expresiones que se terminan con avo, como la que nos acaban de decir por ahí, 25avo, no son numeraciones de ordinales. Estas son expresiones que se utilizan es para fracciones. Y nosotros utilizamos el avo es para expresar en cuántas partes se dividió una unidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo aquí esto y lo estoy dividiendo en 25 partes, ahí sí digo que esta parte es un 25avo. 25avo. Ahí sí se utiliza la expresión el avo. O sea que ese avo solamente se refiere es a la cantidad de partes en las que se divide una unidad, no en qué lugar está. ¿Sí? Porque este otro, el siguiente también sigue siendo un 25avo. Y este de acá también es un 25avo y así sucesivamente. Todos son 25avos. ¿Está claro por qué no se utiliza esa expresión, cierto? Sí, profe. Sin embargo, pues digamos que por ignorancia es muy común que se utilicen ese tipo de expresiones y lo vemos continuamente de que las personas hablan de esa forma. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando nosotros tenemos fracciones no vamos a utilizar esa expresión, perdón, cuando vamos a utilizar posiciones no vamos a utilizar la expresión avo. ¿Listo? Sino los números ordinales. Bueno, existen diferentes tipos de sucesiones. Hay unas que son finitas, es decir, empiezan en un valor y llegan hasta un determinado valor, ¿cierto? Eso es que sea finito, o sea que tiene inicio, inicio, inicio y tiene fin. ¿Ok? Entonces eso sería una progresión finita. Tenemos progresiones que son infinitas o progresiones o en general sucesiones que son infinitas. Por ejemplo, el conteo de los números, nosotros siempre vamos a tener un número más y un número más y un número más y un número más, ¿cierto? Entonces esas son infinitas. Estas se caracterizan porque tienen inicio, inicio, pero no tienen fin. Y hay otras que son cíclicas, es decir, que se vuelven a repetir y se repiten y se repiten y se repiten. Por ejemplo, el caso de los minutos en la hora. Entonces sabemos que los minutos pues empezarán en cero, luego pasan uno, pasan dos, pasan tres. Cuando llegan a 60, pues vuelve y empieza en cero, vuelve y sigue uno, vuelve y dos y vuelve y tres. Ahí tenemos una progresión o una sucesión que es cíclica, ¿ok? Que se repiten. Estos son, digamos, los comportamientos que pueden tener las distintas sucesiones. Ya vamos entonces a entrar efectivamente a lo que va a ser una progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética se genera cuando a un número le sumamos un valor constante llamado diferencia.
¿Ok? Entonces, yo puedo tener una progresión aritmética que empieza con el valor, por ejemplo, 4, el siguiente valor es 7, el siguiente valor es 10, el siguiente valor es 13, 16, 19, y bueno, de ahí en adelante, sin importar hasta dónde llegue. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué valor estoy sumando ahí? El 3. El 3. Por lo tanto, para este ejemplo, la diferencia es 3 en esta progresión aritmética. ¿Ok? Para anotar el valor de un término, utilizamos la expresión a sub n. O sea que a sub n me está indicando el valor de un término. ¿Listo? Y n es la posición de ese término. ¿Ok? Entonces, para el primer caso, esto sería un a sub 1. El 1 me está diciendo que es el primer término. Este sería entonces a sub 2. El siguiente sería a sub 3. El siguiente sería a sub 4. A sub 5. A sub 6. ¿Está claro? ¿Cuál es la notación que vamos a utilizar? Entonces, yo podría decir para esta progresión que el valor del quinto término es 16. ¿Ok? Profe, Dime. pero ¿esto lo vamos a utilizar solo en progresión aritmética o en todas? Estamos entrando solamente en progresión aritmética, ¿no? Progresión aritmética, estamos definiéndola y estamos viendo estas características. Ah, bueno, si te refieres a que si esta notación la voy a utilizar en las otras progresiones o en la otra progresión, sí. Ah, Para, ok, sí, era esa mi pregunta. sí, bueno, ok. Entonces sí, para progresión aritmética de geométrica también vamos a utilizar la misma notación, ¿sí? Pero después veremos entonces cómo es que se generan esos valores allá, ¿ok? Pero sí, efectivamente es lo que vamos a hacer. De igual forma, entonces yo puedo decir que el número de orden de 19 es 6. ¿Está claro? El número de orden, es decir, la posición del valor 19 es 6. Así es que se debe leer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, digamos en estos ejercicios se utilizan también números decimales. Sí, claro. Claro, vamos a tener números decimales. Estoy empezando así con números enteritos como para que vayamos viendo, identificando, pero sí, efectivamente va a ser así. Ahora, lo que sí no voy a tener es una posición decimal. Eso sí no lo podemos tener. Porque hablar de, por ejemplo, la posición 3,5 sería una posición que estuviera entre el tercero y el cuarto, ¿cierto? Y ahí no hay nada. Entre el tercero y el cuarto no hay nada. En una carrera, uno llega de tercero o llega de cuarto, pero no llega en la posición 3,5. ¿Sí está claro? Entonces, en las posiciones o números de orden, no se interpreta, ojo, no se interpreta una posición decimal. ¿Ok? O sea, no tiene una interpretación como tal, pero sí puede ser que en un momento determinado nos genere un número decimal. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener que darle un sentido a ese número decimal. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si más o menos vamos entendiendo esto.
Supongamos que yo hago pasteles, ¿ok? Y por cada pastel me gasto 8 huevos. Entonces, y ustedes saben que las cubetas de huevos las venden, digamos que compramos cubetas de a docena. Tengo cubetas de docena de huevos. Docenas son 12, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un pastel, ¿qué cubeta tengo que traer de la, digamos que de la bodega? ¿Qué cubeta? ¿Qué dijeron? Pues traigo la primera porque no voy a utilizar sino uno. No necesito más. Si voy a hacer 2 pasteles, ¿qué cubeta tendré que traer? La segunda. La segunda porque si gasto 16 huevos, en la segunda ya estoy gastando, aquí gasto 8 huevos, ¿cierto? En la segunda ya estoy gastando 16 huevos, por lo tanto necesito 2 cubetas. ¿Ok? Y si voy a hacer 3 pasteles, La tercera. la tercera, No, profe, porque ahí ya sobrarían 4 de cada lado, entonces ya se puede hacer otra. correcto. Con 3 pasteles gasto 24 huevos, que son 2 cubetas. 24 huevos serían 2 cubetas de a 12, ¿cierto? O sea que así tenemos. Listo, pero me llegó una super, hiper, mega producción y me dice, usted tiene que hacer 245 pasteles. ¿Cuántos huevos necesito? Pues multiplico 245 por 8. 1960. ¿Cuánto dio eso? 1960. 1960. ¿Qué cubeta, hasta qué cubeta tendría que traer? Hasta la 164. ¿Qué hicimos aquí o qué tengo que hacer aquí? Dividirlo entre 12. ¿No? ¿Dividido entre qué? Entre 12. Entre 12 porque es lo que tiene cada cubeta. ¿Cuánto me daría eso? 1260 dividido 12 me da 105. O sea que tengo que traer hasta la cubeta número 105. ¿Sí estamos hasta ahí? A ver, ¿eso sí es así? Sí, 240 profe. Profe, por... esto parece más un tema como de estadística, ¿no? no, ahorita vas a ver que no. Y esto dividido entre 12. No, 1960 dividido entre 12 me dio 163,3 periódico. Pregunto, entonces, ¿hasta qué cubeta tengo que traer? 164. Hasta la cubeta 164. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que aquí tenemos un ejemplo donde la posición me pudo haber dado un número decimal, pero tengo que hacer la interpretación de ese número decimal para un número entero. ¿Por qué? Porque sencillamente no sirve o no me va a dar una posición decimal. ¿Está claro ese ejemplo? Y ojo, supongamos que me dio 163,1. La cubeta que tengo que traer sigue siendo la 164. O sea que aquí el redondeo no se hace hacia abajo. En este caso se hace hacia arriba. Pero va a haber otras circunstancias donde el redondeo se hace hacia abajo. ¿Ok?
Esos, vuelvo y repito, van a ser situaciones que tendremos que ir analizando y tenemos que determinar si el redondeo tendría que hacerse hacia arriba o tendría que hacerse hacia abajo. Pero el valor de la posición, vuelvo y repito, a pesar de que el cálculo me dé decimal, no se puede establecer en forma decimal. Tiene que darse en forma entera. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. sí, en el ejercicio de los huevos, ese 12, por qué se dividió entre 12? Porque cada cubeta tiene 12 huevos. Ah, ok. Pues por eso fue que dijimos que se tenía que dividir entre 2. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Sí, Vale. profe. Ok, entonces, la idea ya es que empecemos a generalizar cómo se van comportando las progresiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener situaciones donde podemos llegar a cierta cantidad de términos significativamente grandes, ¿sí? Donde no voy a poder ponerme a construir toda la progresión uno a uno los términos, sino que vamos a poder calcular el valor de un término determinado. Imagínense que tuviéramos una progresión de, qué sé yo, de 1800 términos, pues no me va a poner a hacer una lista de 1800 términos. La idea es que podamos ir entendiendo que si necesito llegar a ese término, pues cómo voy a hacerlo sin necesidad de construir toda la progresión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que vamos generando esa progresión. Entonces, progresión nuevamente. Aritmética. Nuestro primer término de la progresión, pues no hay nada que hacer, es el primer término. Y ya sabemos que eso puede empezar desde cualquier valor. No tiene que empezar ni con 0, ni con 1, ni con un número positivo, ni con un número negativo. Puede empezar con un número decimal, cualquier cosa. Pero entonces, ¿cómo construyo el segundo término? Pues sencillamente al primer término le estamos sumando ese valor constante. ¿Cómo dije yo que se llamaba ese valor constante? ¿No le prestaron mucha atención? ¿No lo anotaron? Diferencia. Ese valor que estamos sumando se le llama diferencia. Entonces, el segundo término se genera como el valor del primer término más la diferencia. ¿Cómo genero entonces el tercer término? Pues El valor del segundo más diferencia. el valor anterior más la diferencia, ¿cierto? El cuarto término, entonces lo genero como el valor anterior más la diferencia. Y el quinto término lo genero como el valor anterior más la diferencia, ¿cierto? Así es que vamos generando cada uno de esos términos. Esto me lleva a lo mismo, y es que si yo necesito calcular el sexto término, ¿qué valor debo conocer entonces? Pues debo conocer el anterior, ¿no? El quinto. El quinto, y ahí sumarle la diferencia. Entonces, la regla hasta ahora me está diciendo que para poder hallar el valor de cualquier término, que estamos llamando a sub n, pues tengo que conocer el anterior. ¿Cómo expreso el anterior? Como a sub n menos 1. ¿Sí ven? Ese subíndice no es que yo le reste una unidad, me estoy refiriendo es al anterior. ¿Estamos? Y al anterior tengo que sumarle la diferencia. ¿Está clara esta regla hasta ahí? Sí, profe. Ok.